Mm, Bueno, hola, hola, hola.
Hola Milagros, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy, maestro. Buenas Qué- tardes. Buenas tardes Milagros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí patinando, pero ya llegué. Ah, qué bien, qué bien. Oye, me decías que tú vives en Dallas, ¿verdad? Sí, bueno, vivo en el área de Dallas. Trabajé muchos años en Dallas, pero vivo en un suburbio de Dallas. Ah, qué bien. ¿Y allá qué horas son? ¿Es la misma hora de aquí, las 6 de la tarde? No, aquí ahorita son las 7 de la tarde. Ah, ok, entonces es una hora más allá. Sí, estamos una hora adelante. Ok. Muy bien, pues bueno, vamos a esperarnos unos 2, 3 minutitos, si no, pues nos arrancamos, ¿ok? Ok, muy bien, aquí espero, aquí estoy. Sale. Bueno, Milagros, yo creo que vamos arrancando. Yo creo que yo ya no va a entrar nadie más o a lo mejor alguien entrará un poco más tarde. Entonces, ¿qué te parece si vamos iniciando? Sí, muy bien, de acuerdo. Muy bien, entonces, bueno, aquí estamos arrancando nuestra segunda sesión, formalmente nuestra segunda sesión de nuestro curso de política educativa en el desarrollo de su maestría en docencia. Entonces aprovecho para saludar a Milagros, que nos está acompañando aquí en vivo en la sesión del día de hoy, y también saludo a las personas que vayan a tener la oportunidad de ver la grabación de esta clase. Y entonces comentarles que el día de hoy estaremos abordando las actividades que se desarrollaron en la semana número 1. Estaremos retroalimentándolas, estaremos profundizando en ellas y entonces también daremos una introspección a lo que viene en nuestra segunda semana de actividades. Entonces, Milagros, no sé si tuviste oportunidad. Nuestra primera actividad de la semana era participar en un foro en donde previamente visualizaríamos un video de Miguel Ángel Cornejo, en donde habla sobre el papel que tiene el docente. Y entonces, no sé qué te pareció, Milagros, el video, qué opinión te merece. Muy interesante, sobre todo en el sentido que el autor del video, Miguel Ángel Cornejo,
abarcan no nada más el papel académico del maestro en la vida del estudiante, sino también pues todos aquellos aspectos que debemos cubrir como tales, porque somos una parte muy importante en la vida de los niños. Y entonces es nuestro deber observar al niño no solo como un receptor de conocimientos, sino como como dijo él, es un vaso vacío. Y yo agregué ahí, es un vaso, pero es un vaso de cristal que debemos de tratar con cierta delicadeza, que no se empañe ese cristal, que se conserve y sobre todo que reciba las más, ¿cómo diré? Lo más valioso que le podemos dar como maestros. Entonces, no es nada más ponerle conocimiento, sino pulir ese contenido que vamos a poner en el vaso para que le sirva, no nada más en ese año escolar, sino a lo largo de toda su vida. Entonces sí, estuvo muy interesante el video del maestro Cornejo. Sí, fíjate, y él la parte de que menciona de que son como esos vasos, ¿no? Vacíos, y es muy cierto porque cuando un niño nace, y él lo deja ahí muy claro, no tiene nacionalidad, no tiene religión, y todo eso lo va adquiriendo conforme va creciendo, ¿verdad? En parte la sociedad se lo va eh, montando, ¿no? Por decirlo así, pero también otra gran parte de la responsabilidad pues la tiene la escuela. Se ha creado mucha polémica por tratar de delimitar quién es quien realmente educa al niño, si son la familia o la escuela. En mi opinión personal, yo siento que es parte y parte, ¿no? La familia es la primera escuela, pero también es cierto que la institución formal que lleva la educación, pues son los colectivos escolares. Y entonces creo que por ese lado es muy, muy importante que el docente primero se visualice a sí mismo como este agente, ¿no? Que va a transformar la sociedad a través de transformar a los niños, a un niño, a un alumno, y entonces podrá ir cambiando ir mejorando la sociedad en general, ¿no? Y bueno, yo saco a la luz este foro porque ustedes podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver con la política educativa? Pero tiene que ver mucho porque la esencia en sí de una política educativa de cualquier país que tú quieras, incluso tú, Milagros, que estás en Estados Unidos, siento que tiene que tener en el corazón de esa política educativa el maestro, ¿no? El maestro y el estudiante. Tal vez muchas veces nos enfrascamos en decir es que la política educativa y luego nos imaginamos cuestiones a lo mejor muy sofisticadas, ¿no? Infraestructura, leyes, marcos normativos, pero creo que no debemos de perder de vista que el corazón, la esencia principal de una buena política educativa se centrará siempre entre el vínculo que se forma entre el estudiante y el maestro, ¿no? Veo por aquí que llega también Aleida. Aleida, buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, pues sí, sí los escucho. ¿Ustedes? Hola Aleida, ¿qué te pareció el video? ¿Tuviste oportunidad de verlo, Aleida? Sí, sí, claro que sí, muy interesante, muy padre, y pues realmente yo creo que el propósito lo pone a uno a pensar, y pues sí, a reflexionar. Por ahí puse mi opinión en el foro, yo creo que ya la leyó, ¿verdad? Uh-huh. Si nos quisieras comentarlo aquí, Aleida, para las personas que vayan a ver la grabación de la clase. ¿Qué cosa, profe? ¿Lo del video? Sí, la opinión que pusiste ahí en el foro. Sí, que indudablemente, como el video dice, nacemos totalmente ajenos a cualquier cosa, como dice el video, un vaso vacío. Entonces la responsabilidad de los maestros es muchísima, claro, ¿verdad? En colaboración con la familia, con los amigos, con el entorno en el que vive el niño.
todos en conjunto somos los que logramos que llenar ese vaso, en este caso el niño, con valores, con buenos ejemplos, enseñanzas. No nada más en el caso del docente impartiendo o enseñando asignaturas o contenidos de asignatura, sino que va más allá de eso, conocerlo, saber qué le gusta, qué no le agrada, y todo ese tipo de cosas para lograr en el niño, pues, lograr que sea un adulto exitoso. Sí, fíjate que a veces el maestro se enfrasca tanto en su función de docente de tratar de sacar, no sé, la currícula adelante, de completar los contenidos, de terminar el ciclo escolar, que tal vez a veces pierde de vista a veces lo más esencial, ¿no? Que es formar a ese niño, no tanto instruirlo, sino formarlo. Y el profesor, yo lo noto mucho cuando visito las escuelas, que cada vez más el profesor se ve más estresado por tratar de cumplir, quizá en el aspecto administrativo, ¿no? De subir las calificaciones, de, como te decía, de aplicar las evaluaciones, etcétera, que a veces pierde de vista, ¿no? Su primera función, la más importante, que es formar un estudiante. Y esto quizá no precisamente implica que tengas que dejarle tantas o cuales tareas o que tengas que cumplir con ciertas planeaciones, sino darle un sentido más humano, ¿no? A la educación. Creo que a veces, sobre todo en estos últimos tiempos, creo que la educación poco a poco ha ido un poquito deshumanizándose, ¿verdad? Ojalá, espero ahora que entra este nuevo modelo educativo que le llaman, ¿verdad? Bueno, en México, no sé, allá en Estados Unidos con Milagros, pero bueno, este nuevo modelo educativo está tratando de volver a regresar a ese aspecto tan importante, ¿no? Que es la dimensión socioemocional de la educación. No sé, Milagros, si nos pudieras comentar allá en Estados Unidos, ¿cómo se manejan los planes y programas? ¿Cuáles son sus enfoques? ¿En qué están? ¿Qué tienen como propósitos fundamentales allá en la educación en Estados Unidos, Milagros? Bueno, acá tenemos precisamente diversas categorías académicas, pero ya depende de cada escuela o de cada distrito el otro aspecto del maestro, lo que es educar el carácter de los niños. Y precisamente en esta escuela donde estoy, antes de que yo llegara allí, hubo una situación de un suicidio en una niña. Entonces, desde ese momento, pues la directora se enfocó mucho en cambiar el enfoque de la escuela. Y entonces, se caracteriza esa escuela por trabajar el lado emocional de los niños. Entonces, por ejemplo, tenemos en el salón momentos para reflexionar. Somos una escuela enfocada somos una escuela ecológica y cuidamos la naturaleza y nos cuidamos unos a otros. Hacemos actividades de reflexión con los niños, de reflexión y de respiración. Practicamos yoga en el salón y tai chi. Y hay reciclaje, por ejemplo, un programa de reciclaje ahí en la escuela. Y son situaciones pues muy interesantes porque los niños se dejan guiar muy bonito en ese sentido. Entonces, ya sin decirles nada, a la hora del recreo se ponen los niños a practicar el yoga, se junta el grupito y lo hacen sin que los tenga uno que empujar, sino que ya lo hacen por sí solos y se ayudan unos a otros, pero también depende cómo lo maneje uno los maestros adentro del salón. A mí me gusta crear una pequeña comunidad dentro de mi salón, entonces desde el principio somos como una familia y los niños se sienten parte del grupo. Siempre les insisto mucho en que somos esa es nuestra área de trabajo, les digo, esta es como nuestra oficina. Y esta oficina no nomás funciona porque Miss Ulloa
la hace funcionar, sino todos son parte importante de este salón. Entonces, conforme van pasando las semanas, al rato ya llegan y ellos cambian la fecha o se alistan para llevar el bote del reciclaje al reciclaje, o arreglan los escritorios, o ponen las tablets en orden, o limpian el área de las computadoras, en fin, ya solo se van sintiendo parte del salón, y eso creo que es muy importante porque les da un sentido de pertenencia, y al mismo tiempo aprenden a ser organizados. Y todo eso, pues claro, a la par de lo académico, que pues sí, también nos traen muy a carrilla con todo eso. Sí, pero fíjate, esos cambios, quizá pequeños cambios que tú mencionas, como el hecho de que ellos mismos llegan, acomodan los materiales, etcétera, son los que realmente a la larga son los que marcan la diferencia, ¿no? Es decir, ahí tú puedes ir vislumbrando a un niño que va adquiriendo esa autonomía, pero esa autonomía responsable, ¿no? Que se va integrando a un grupo social, en este caso a sus compañeros de clase, de salón, y entonces eso es lo que al final de cuentas va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando ese niño se convierte en un adulto, será un ciudadano responsable, un ciudadano que coopera, un ciudadano que aporta, un ciudadano que suma y que no resta. Entonces, siento que sería muy, muy importante que las políticas educativas de cualquier país que estemos hablando siempre tengan esa visión, ¿no? De ver más allá hacia el futuro y no quizá enfrascarse en cuestiones muy técnicas o cuestiones muy administrativas o cuestiones, como te mencionaba, cuestiones muy sofisticadas que quizá suenan muy rimbombantes, pero al final de la jornada, pues todo termina igual, ¿no? Entonces, eso sería también muy, muy importante. Muchas gracias, Milagros. Bueno, Aleida, no sé si quieras comentar otra cosa del foro para pasar a la siguiente actividad. Adelante, profe. Bueno, entonces, como conclusión de esta actividad, pues lo que comentaba, ¿no? Esta actividad tiene como el propósito fundamental que antes de meternos de lleno a las políticas educativas, podamos comprender que la esencia y el corazón de estas políticas educativas no serán las autoridades, no es la infraestructura, no son las leyes, aunque todo esto engloba a las políticas. El corazón de las políticas educativas siempre deberán ser el maestro y el estudiante, ¿no? Aunque sean ahí como que a veces se les ve como lo último, como el último eslabón de la cadena, no perder de vista que es lo más importante en una política educativa, ¿no? Y que a su vez el maestro se configure como este agente de cambio, este agente transformador de vidas. No un instructor, sino un transformador de vidas. Ok, la actividad número 2, bueno, esa ya la estuvimos tratando en la sesión anterior a través del ejercicio que realizamos de indagación de conocimientos previos. Y entonces vamos a enfocarnos ahora a lo que fue la tercera actividad. Recordarles que esta tercera actividad consistía en realizar la lectura de Silvia Smelkes, que es la evaluación a los centros escolares, y basándose en el análisis que ustedes pudieran realizar, vamos a enfocarnos primero a detectar y luego comprender cuáles son estas 4 categorías que marca Silvia, que son necesarias, que son nuestros referentes para poder valorar o evaluar qué tanta calidad tiene una escuela. Entonces, Milagros, ¿cómo te fue con la actividad? ¿Qué pudiste encontrar ahí en lo que comenta el texto de Silvia Smelkes? Bueno, tomé yo los que me llamaron más la atención, y fue, por ejemplo, la relevancia de los contenidos académicos en el currículo, y que ciertamente en el caso, pues no nada más en México, sino considero que es universal.
en México no podemos hacer uniformar todas las áreas que abarca México porque sería imposible y dejaríamos la relevancia de lado, sino que los contenidos, aunque tengan cierta uniformidad, pues deben estar siempre balanceados y de acuerdo al contexto y al entorno que viven los niños. De nada sirve ponerles un entorno, y así lo puse allí, de nada sirve traer un entorno o una actividad de algo que los niños jamás han conocido. Lo importante es que conozcan su contexto, conozcan su entorno y aprendan a resolver los problemas presentes y futuros. Pero al mismo tiempo, esa relevancia debe ser un poco futurista, porque no podemos encajonarlos nada más si viven en un área rural, pues no nada más darles el contenido en base a esa área rural, sino extenderles un poquito las alas, porque no siempre van a vivir ahí. Entonces, que a donde quiera que vayan, sean capaces de resolver los problemas que se les presenten o en un momento dado hacer crecer su mismo entorno para continuar resolviendo esos problemas y continuar siendo expertos en ese sentido. Ese me llamó mucho la atención. En otra ficha me llamó la atención cuando habla de la escuela de calidad, donde hace énfasis el énfasis en la adquisición de habilidades básicas. Bueno, sí, pero también muy importante tener expectativas altas de la trayectoria y aprendizaje de los alumnos. Volvemos a lo mismo, que sea un poco futurista. No nada más, si el niño en primer grado, la meta es que sume 2 más 2, bueno, pues ¿por qué no intentar que sume 20 más 20? Entonces, ir un paso hacia adelante y mantener siempre las altas expectativas para los estudiantes. Muy importante el siguiente es el fuerte liderazgo administrativo por parte del director. Mucha parte del problema de maestros que no quieren crecer es la falta de un liderazgo efectivo que los impulse a crecer y que les ofrezca entrenamientos adecuados para ese crecimiento. Entonces, si nada más se le propone al maestro algo, pero no se le dan los recursos o las oportunidades para cambiar su punto de vista, pues el maestro pues, no va a tener ganas de cambiar su punto de vista y va a seguir con el mismo librito enseñando, con el mismo librito de hace 20 años, sin tener oportunidad de crecer. Y eso también considero que si se incluyera en el contrato que firma el maestro y que se comprometa a esa actualización, pues haría un cambio muy, muy efectivo. Y otro de los elementos que marca allí Schmelkes es el monitoreo frecuente del avance de los alumnos para obtener datos y poder planear en base a los resultados arrojados. Y es el monitoreo, pero también un clima ordenado y propicio para el aprendizaje. Habla de la seguridad de los planteles, pero también de los recursos adecuados. Todavía vemos planteles que simple y sencillamente no tienen en lugares tan cálidos, por ejemplo, Ciudad Juárez, y que no tengan aire acondicionado o no tengan calefacción, pues no nada más es castigar a los maestros, sino también a los alumnos, al mismo director. Entonces, hay cosas que se tienen que manejar de fondo para lograr ese cambio y ese mejoramiento de los planteles y que va a redundar en la educación. Y hay otros factores que podríamos incluir. Por ejemplo, la evaluación de los centros escolares. Es muy importante que los maestros sean evaluados para que esa calidad en la educación se conserve y siga hacia adelante, pero no nada más evaluar a los maestros,
sino también evaluar a los directivos, evaluar el liderazgo y que los maestros den su opinión, su punto de vista respecto a lo que está ocurriendo, no nada más en los planteles, sino en las zonas escolares y en general en todo el sistema educativo. Debe ser una retroalimentación. Hablábamos en la clase pasada de que el cambio debe venir desde arriba. Bueno, esa fue mi opinión. Pero la opinión de usted era que también debería de venir el cambio desde abajo. Sí, es como un rebote de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Y todo para lograr esa calidad académica y esa calidad educativa que merecen los estudiantes. Y educar es cambiar el destino del país. Entonces, creo que sí es muy importante que se le dé más importancia a la educación en todos los aspectos. Muy bien, Milagros, muy bien, la verdad, muy, muy completo. Tocas puntos muy importantes, muy esenciales que se abordan en esta lectura. Y primero comprender de que estamos tratando de buscar una mejora educativa. Y en esta intención de buscar esta mejora educativa, Silvia menciona de que solamente se puede lograr a través de evaluarla. Y yo coincido mucho con ella porque, por ejemplo, lo que ha sucedido en México, ¿no? Con esta reforma educativa de que se les dijo a los docentes, los vamos a evaluar, y obviamente muchos maestros pusieron el grito en el cielo. Es cierto, este proceso de evaluación se ha llevado a cabo de una forma muy deficiente. Sin embargo, yo considero que lo que no se evalúa no puede mejorarse, o dicho de otra forma, lo que quiere mejorarse forzosamente tiene que ser valorado para poder mejorarlo. Y es lo que menciona Silvia. Y entonces, partir principalmente desde este sentido, de que en este afán de mejorar la educación, ya sea de un colectivo escolar o en este caso de un sistema, forzosamente tenemos que entrar en este procedimiento de valoración. Luego, mencionas tú por ahí ciertos aspectos muy importantes, como mencionaste la relevancia, mencionaste los factores, las condiciones, y entonces el siguiente punto que ustedes tendrían que tener muy claro en su mente, en su cabeza, es que la valoración de la educación está encaminado a través de tres grandes dimensiones, ¿no? La principal de ellas son las categorías, que son las 4, que ahorita las vamos a abordar más profundamente. Luego están los factores, como tú lo mencionabas, y por otro lado están las condiciones. Y entonces tú mencionaste por ahí ciertos aspectos, por ahí unos tienen que ver con los factores, uno tiene que ver con las categorías y otro tiene que ver con las condiciones. ¿Por qué menciono esto? Porque todo esto, hagan de cuenta que se mete en una especie de licuadora, y entonces es cuando ya surge el poder diagnosticar qué tan bien o qué tan mal está una escuela y, por ende, cómo podemos mejorarla, ¿no? Veo que aquí llegó Claudia. Claudia, Cecilia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchan? Claro que sí, Claudia, muy bien. No sé si pudiste escucharnos y escuchar a Milagros en su lectura o acabas de incorporar. Vengo llegando, profe. Ah, ok. Bueno, mira, Cecilia, estamos platicando sobre la tercera lectura, perdón, la tercera actividad, que es la lectura de Silvia Smelkes. No sé si tuviste oportunidad de leerla, Claudia. La verdad, profe, no. Ok, bueno, ok. Entonces, bueno, espero que te sirva estos comentarios que estamos haciendo, Claudia, para que cuando ya la puedas leer y puedas hacer tu producto, pues bueno, puedas tener ya ciertos elementos que te puedan ayudar. Y entonces, pues bueno, comentaba esto, ¿no? De que, primero que nada, comprender que cualquier intención de mejora, cualquiera que sea, tendrá que primero partir de una valoración, de una evaluación. Y esto se puede aplicar a muchos sentidos, ¿no? Simplemente un maestro que está frente al grupo
si él quiere mejorar su desempeño y quiere mejorar el desempeño de los estudiantes a su vez, pues obviamente tiene que partir por una valoración, una evaluación. Una escuela, un colectivo que está tratando de ver cómo puede mejorar su rendimiento, su servicio educativo hacia la comunidad, tiene que valorar. Y obviamente, por ende, un sistema educativo también tiene que establecer un buen diagnóstico a través de una buena valoración. Y entonces, pues bueno, como les comentaba, Silvia maneja factores, condiciones y las categorías. Las categorías en este sentido serán quizá las que tengan un peso específico más importante. ¿Por qué? Porque estas van a ser los referentes a través de los cuales yo voy a contraponer mi diagnóstico de mi escuela, de mi grupo, de mi sistema, y con el cual voy a poder determinar cómo puedo mejorar la educación. ¿Y por qué digo que las categorías son las que tendrán un peso específico más importante? Porque tanto los factores como las condiciones quedan un poquito fuera del alcance de la función de una escuela. ¿Por qué? Como mencionaba Milagros, por ejemplo, por ahí Silvia menciona que un factor que tendrá mucho que ver con la calidad educativa es el bagaje cultural que tiene el estudiante, es decir, de qué familia viene, si viene de una familia lectora, una familia que le da un contexto alfabetizador al niño, o por el contrario, viene de una familia de escasos recursos tal vez, que no tiene mucha cultura, que no tiene mucho bagaje para poder aportarle. Entonces, eso también determinará la calidad educativa del estudiante dentro de la escuela, pero eso queda ya de manera externa a la capacidad de accionar de una escuela. Otra, por ejemplo, que sería una condición que también quedaría tal vez un poco externa a la escuela, es pues lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Como mencionaba Milagros, de que tal vez escuelas que no está bien completo su edificio, no tienen aire, no tienen agua, por ejemplo, escuelas que no tienen luz o no tienen internet. Claro, yo sé que en este aspecto entra de una forma muy especial lo que es la gestión educativa. Sin embargo, a pesar de que el director y el colectivo sean muy gestionadores, siempre habrá ciertas condiciones que quedarán fuera también de su capacidad de gestionar. Y entonces todo esto nos remite a las 4 categorías en donde la escuela sí tendrá una capacidad de poder modificar, de poder mejorar, de poder reforzar, ¿no? Ahora bien, ya estuvimos mencionando tal vez mucho las categorías, pero bueno, ¿cuáles son estas categorías? Milagros ya nos mencionó una de ellas, ¿verdad? Que es la relevancia. Y entonces, yo les preparé este material que les voy a mostrar a continuación, en donde vamos a enfocarnos así de manera bien específica a poder analizar estas 4 categorías. Entonces, nada más permítame tantito, déjenme, pongo aquí la presentación y si me indicas, Milagros y Claudia, si pueden ver ahí la presentación. ¿No se ve? Ok, déjenme, la pongo aquí, la comparto. A ver ahí, Milagros. Ahí Ahora ya. sí. Muy bien, bueno, entonces yo le puse los componentes de la calidad de la educación, ¿no? Pero bueno, Silvia le menciona como categorías. No es que se tengan ustedes que casar con una definición, pero sí lo que será muy importante es que ustedes las puedan identificar y las puedan comprender. Bueno, déjenme avanzar aquí. Bueno, esta es la que nos mencionaba Milagros, ¿no? La relevancia, pero bueno, yo les preguntaría, o te preguntaría a ti, Claudia, antes de ver de lleno el texto,
¿Qué sería para ti, Claudia? ¿Cómo podrías definir lo que es la relevancia en la escuela? Pues lo que es de interés para el alumno, tanto como para el docente y la escuela, su contexto tanto inmediato como el externo. Yo Muy digo bien. que es lo que le permite una calidad de educación. Mencionas ahí algo muy importante, ¿no? Cuestiones que sean de interés para el niño, ¿verdad? Ujú. Sí. Milagros también ahí mencionaba mucho lo que tenía que ver con lo que es pertinente para el niño, ¿verdad? Aún a pesar de que se le tiene que colocar al niño en un aspecto más globalizante, más globalizador, nunca debemos de perder de vista lo cercano, es decir, el contexto cercano que tendrá el niño. ¿Por qué? Porque a través de él el niño adquirirá los conocimientos. Y entonces esto tiene que ver mucho precisamente con la relevancia, ¿no? Y entonces, por ahí se ve en la lectura que la relevancia es ofrecer aprendizajes que resulten pertinentes, útiles para la vida actual y futura, como lo mencionaba por ahí Milagros, ¿verdad? La vida futura de los educandos y para las necesidades actuales y también futuras de la sociedad. Fíjense cómo está unido lo que está viviendo el estudiante con lo que vendrá en la sociedad. ¿Por qué? Porque, bueno, el estudiante finalmente será parte de una sociedad, ¿no? Y dice que la relevancia de los objetivos y los logros educativos se convierten en el componente esencial de esta manera de entender la calidad de la educación, fundamentalmente porque ella tiene mucho que ver con la capacidad de asegurar cobertura y permanencia de los alumnos dentro del sistema educativo. Milagros, ¿qué tendrá que ver la relevancia de una escuela con la permanencia de los niños y la cobertura de los niños en la educación? ¿Qué relación encuentras ahí? Bueno, aquí podemos tomar en cuenta lo que dice Claudia Cecilia. Si los niños no le encuentran sentido a lo que están aprendiendo, no le van a tomar interés. Y a la larga, cuando ya tengan ellos cierta independencia, por ejemplo, cuando lleguen a la preparatoria o en la secundaria, pues ya van a pensar mejor en buscar algún trabajo y se van a alejar de la escuela. Exactamente, ¿verdad? Es la deserción, ¿verdad? Que se vive este fenómeno muy fuerte, sobre todo en los niveles más altos, como tú lo mencionas. Por ahí de la prepa en delante comienza a haber una deserción brutal, ¿no? Entonces, esta categoría cabría mucho de revisarla precisamente en estos niveles, ¿no? En nivel de preparatoria. Bueno, en Estados Unidos, ¿cómo le llaman? ¿La high school? La high school, sí. La high school, ¿verdad? Estos niveles habría que revisar ahí muy concienzudamente cómo está el aspecto de la relevancia, ¿no? Quizá los niveles más básicos no hay tanto, porque la verdad que el niño, pues la mayoría de ellos no tiene mucho problema en decir, no, es que no me gusta la escuela. La verdad es que a muchos niños sí les gusta mucho la escuela, pero esto comienza a hacerse muy notorio en niveles más superiores, ¿no? Muy bien. Claudia, ¿qué otra categoría crees que pertenece a estas 4 que estamos tratando, Claudia? Ya vimos la relevancia. ¿Qué otra categoría crees tú, te imaginas que está dentro de estas 4? Pues la calidad de la educación. Bueno, la calidad es la que reúne, ¿no? Es decir, nosotros vamos a poder vislumbrar qué tanta calidad tiene una escuela a través de las 4 De categorías. las 4. Ah, ok. Ya vimos una, que es la relevancia. ¿Qué otra te pudiera, pues, por ahí que te venga a la mente, que tú creas? ¿Cuál otra? Híjole, profe, pues no. ¿Los valores? Ok, bueno, vamos a ver si la atinaste. Entonces, bueno, vamos con la siguiente. La eficacia. Me voy a regresar un poquito. Ahí está. Eficacia. Antes de que leamos lo que significa eficacia, ahora te preguntaría, Claudia,
¿qué entiendes por eficacia? ¿A qué te suena la eficacia, Claudia? Pues eficaz es cuando se hace alguna actividad lo mejor posible. Eso es ser Lo eficaz. mejor posible, ¿ok? Ajá. Es decir, lograr lo que tú lo que tienes planteado, ¿no? Sí, claro. Lograrlo. Pero por ahí existe un punto que por ahí hace que difieran, ¿no? Milagros, aunado a lo que dijo Claudia, ¿qué más entenderías por eficacia, Milagros? Pues que esté basado en investigación que haga el maestro para dar a conocer, para plantear esas actividades. O sea, no nada más que sea lo mejor posible, sino que el maestro haya estudiado y sepa que, por ejemplo, enseñar las sílabas va a ir formando una especie de andamiaje para cuando el niño en niveles superiores aprenda acerca de los acentos en las palabras. Entonces, que tenga un sentido o un fundamento pedagógico las actividades que se lleven a cabo dentro del aula. Y eso va aunado a la calidad del docente, que realmente se ponga a estudiar acerca de lo que va a plantearle al niño a realizar. Fíjense, les voy a poner un ejemplo así, una analogía que a mí me gusta mucho tratar, y es, por ejemplo, imaginen dos automóviles, ¿no? Y de pronto tú quieres hacer un viaje, ¿no? No sé, aquí, por ejemplo, en Chihuahua, quiero ir de Chihuahua a Ciudad Juárez. Y tengo la opción de escoger entre dos vehículos. Resulta que un vehículo me lleva a Ciudad Juárez, pero me va a gastar 30 litros de gasolina, por decir un ejemplo, ¿no? Y el otro vehículo me va a llevar igual a Ciudad Juárez en el mismo tiempo, pero este vehículo gasta 20 litros de gasolina. ¿Cuál vehículo es más eficiente? ¿El primero o el segundo? Pues el que gasta menos gasolina. Exactamente. Ahora bien, ¿en dónde radica la diferencia? Porque los dos vehículos me llevan a Ciudad Juárez y en el mismo tiempo. Entonces, ¿qué elemento es el que hace la diferencia? El combustible, lo que lo va a echar a andar. Es La decir, prontitud, ¿no, profe? También. bueno, también, pero lo más importante es el recurso, ¿sale? Es decir, los dos cumplen la meta, los dos cumplen el propósito, pero con la diferencia de que uno utiliza menos recursos o bien menos esfuerzo. Esta sería en cierta forma perdón, creo que me estoy yendo a la eficiencia, estamos con la eficacia, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar la eficiencia. Esto es la eficiencia. En pocas palabras, así más explicitadas, sería que un sistema educativo o una escuela o un profesor o un estudiante tendrá mayor calidad en la medida que, comparado con otro, logra resultados similares o los mismos, pero con menos recursos. ¿Sale? Esa es quizá la más grande diferencia entre eficiencia y la eficacia, que bueno, ya la vamos a abordar, que es la siguiente, ¿verdad? Entonces, tener bien claro esto. La eficiencia será lograr, es decir, cumplir lo que tú te tenías como propósito, cumplirlo, pero con menos gasto de recursos, ya sea recursos o tiempo, ¿sale? Muy bien. Ahora bien, Claudia, si ya vimos lo que es la eficiencia, entonces, ¿qué sería la eficacia? Pues lograr los mejores resultados en la educación Así es, ¿verdad? Ajá. De manera así. Sin tanto rodeo. Exactamente, sin tanto rodeo. Una eficacia es lograr el resultado, simplemente. Digo el resultado y en mejor
provecho, ¿no? O sea, los De la mejor mejores. manera, exactamente. Ajá. Ahora voy a aplicar otro ejemplo, ¿no? Aplicado a la eficacia. Tú llegas a una, no sé, donde venden así como esta especie de venenos y no sé qué, no son veterinarias, pero son como herbolares, no sé. Entonces tú llegas y le dices a la persona, oiga, ¿sabe qué? Tengo, no sé, tengo hormigas en mi casa, muchas hormigas, deme un insecticida que me ayude a matarlas. La persona saca 2 productos y me los enseña y uno dice 80% de eficacia y el otro dice 100% de eficacia. ¿Qué significa eso? Pues que uno va a matar más que el otro. El que dice 80% significa que de cada 100 hormigas te va a matar 80. Exacto. Y el otro que dice 100% de eficacia significa que de las 100 hormigas las va a matar todas. Exacto. Eso se llama eficacia, ¿sale? Es decir, lo que tú te tienes planteado, lo que tú tienes programado, los propósitos, lograrlos. Obviamente, ahora bien, ¿cuál es la diferencia que se establece entre la eficacia y la eficiencia? Dijimos que la eficiencia era lograrlo, pero ¿con qué? Con menos recursos. Con menos recursos. Y la eficacia es simplemente lograr el objetivo. Lograrlo. Ok. Ahora bien, Milagros, ¿cómo se puede interpretar esto en en las escuelas? Por ejemplo, bueno, no sé, en la Unión Americana, pero por ejemplo aquí, Milagros, en México, la verdad que hay escuelas muy diferentes en la cuestión de las condiciones en las que se encuentran. Es decir, no sé en Estados Unidos, pero por ejemplo aquí se categorizan escuelas como por ejemplo escuelas urbanas, escuelas de la periferia o escuelas rurales, es decir, escuelas que se encuentran allá en el campo. No sé en Estados Unidos, pero bueno, por ejemplo, aquí en México, Milagros, la verdad, si tú comparas una escuela de la ciudad con una escuela rural, pues la verdad que son 2 mundos completamente diferentes, ¿verdad? Mientras que la escuela urbana, pues cuenta con la mayoría de los recursos, agua, luz, baño, internet. Una escuela rural sufre hasta por lo más esencial, que es el agua, hay veces que no tienen agua, sufren por la luz, ya no digamos el internet, ¿verdad? A veces no completan ni siquiera para tener todas las bancas en los salones. Y entonces, si resulta que estas 2 escuelitas, la urbana y la rural, lograron su cometido, es decir, las 2 son eficaces. Pero ¿cuál es la más grande diferencia, Milagros? Si las 2 lograron el mismo resultado, ¿pero qué? No, pues la rural tiene menos recursos. Se supone que hay más eficiencia en la rural. Exactamente, Milagros. Esa es la gran diferencia. Las 2 son eficaces, sin embargo, una es mucho más eficiente que la otra. Y eso, la verdad, es muy digno de reconocerse, ¿sí? Mientras que una escuela que tiene todos los recursos habidos y por haber, logra los mismos resultados de una escuela que le faltan muchísimos recursos. Entonces, ahí estriba la diferencia entre una escuela que es eficiente y una escuela que no lo está. ¿Ok? Muy bien. Y entonces nos faltaría la última categoría. ¿Cuál creen que sería la última categoría? ¿A qué les suena por ahí? Esta categoría que falta tiene que ver mucho con cómo mira la escuela los estudiantes o cómo, no solamente la escuela, sino también un sistema y también un profesor. ¿La evaluación? ¿Cómo, Milagros? Ah, ok, evaluación dije yo. Bueno, no precisamente. Claudia, ¿ibas a mencionar algo? ¿Igualdad? Casi, muy bien, casi Okay. Bueno, miren, esta última categoría se llama equidad. Casi la atiné. Casi.
Ahora bien, Claudia, ¿cómo la comprendes la equidad, Claudia? ¿Qué sería la equidad para ti? Pues que todo, en cuanto a los alumnos, Sí, sí, en los alumnos. bueno, pues una educación de equitativa o equidad podría ser que todos los niños pueden aprender lo mismo y uno debe de tratar a los niños sin distinción. Fíjate bien, hay que tener mucho cuidado aquí porque hay una línea muy delgada en, por ejemplo, tu primer palabra que tú me mencionaste fue igualdad. Uh-huh. Yo te preguntaría, o a Milagros, ¿la igualdad sería igual que la equidad? No. No, ¿eh? ¿En qué está la diferencia, Milagros? ¿En qué es distinta la igualdad a la equidad o la equidad a la igualdad? La igualdad es darles a todos lo mismo. Y la equidad es darle a cada quien lo que necesita. Uh-huh. Exactamente, ¿verdad? No hay que confundirnos. A veces nosotros como maestros decimos, y la verdad a veces lo cometemos, ¿verdad? De manera inconsciente ese error, nos paramos frente a nuestros niños y decimos, aquí yo los voy a tratar todos por igual y todos son iguales para mí y aquí no hay diferencias. No, la verdad es que por ahí no va la cosa. Yo sé que en un afán de darle un trato igualitario y decir, de no excluir a uno por el otro, tratamos de tener este enfoque en nuestras aulas, pero aguas porque eso no es ser una escuela equitativa, no es ser un profe equitativo, ¿eh? Como bien lo menciona Milagros, la equidad estriba en darle a cada quien lo que necesita para lograr los propósitos, para lograr lo que se tiene planteado, ¿ok? Ahora bien, hay que entender esto desde varias dimensiones, es decir, una escuela debe de ser equitativa con sus estudiantes, un profesor debe ser equitativo con sus estudiantes también, pero también un sistema educativo tiene que tener esa equidad con todas sus escuelas, de tal forma que aquí también se vuelve a relacionar lo que veíamos de una escuela que es eficiente, una escuela que no es eficiente. ¿Por qué? Porque están en condiciones distintas y el sistema educativo tiene que preocuparse para poder brindarle las condiciones necesarias a la escuela que más lo necesite para poderlos colocar a todas en un mismo nivel, ¿sale? Obviamente en México, Milagros, tú que estás allá en la Unión Americana, esta categoría quizá es la que más que nos queda de ver, ¿no? En la educación. Es la categoría en donde es como una asignatura pendiente, ¿no? Que todavía no se trabaja. En México, lamentablemente, las escuelas, el sistema, las escuelas, hacia el interior de las escuelas, se viven situaciones de mucha inequidad educativa. No sé cómo andarán allá en Estados Unidos, Milagros. No, aquí hay exceso de recursos. Qué bueno. Se supone que las escuelas reciben una proporción de lo que es el impuesto predial, pero acá el impuesto predial es altísimo. Acá cada año cada propiedad paga un 2% de su valor y buena tajada se va para los distritos escolares y entonces en los distritos escolares hay muchísimos recursos, pero por ejemplo el Estado, eso sí, hay distritos escolares digamos más pobres, entonces ahí el Estado compensa, pero sí, por ejemplo, lo que es infraestructura, son muy cuidadosos en ese sentido. No va a encontrar una escuela, por ejemplo, sin aire acondicionado o sin luz. Es más, el día que llega a haber falla en la luz, se cancelan las clases. Si hay falla en el agua, se cancelan las clases. Si hay algún problema en los baños, un problema y que sea en general en todos los baños, se cancelan las clases. Entonces, lo que es infraestructura está cubierto, pero lo que se aplica con lo de los impuestos, además, pues son recursos
por ejemplo, la tecnología, se trata ahora sí que todos los distritos tengan acceso a la tecnología, las bibliotecas que estén bien dotadas, las bibliotecas escolares, en fin, y hay derroche porque, por ejemplo, acá dicen, después de 3 años los recursos ya son obsoletos. No, ¿cómo se va? Ese es un desperdicio tremendo de recursos y duele a veces, o sea, ¿cómo vas a tirar esos libros si todavía están muy buenos? No, porque ya están obsoletos. ¿Y por qué no buscar algún lugar donde se puedan aprovechar? No, porque no pueden disponer de ellos porque es del Estado. Si el Estado dio el dinero, el Estado dispone de los recursos. Entonces sí es diferente, pero sí hay derroche de recursos. Pues qué padre que ustedes tengan de tener estos dos problemas. Pues bueno, sería mucho más preferible tener el problema del exceso de materiales, ¿no? Y no, fíjate, desgraciadamente la realidad de México es muy distinta. Se viven como muchas especies de categorías de escuela, ¿no? Suena muy elitista, pero desafortunadamente es así. Y bueno, como les mencionaba, comprender que esta equidad se maneja a través de estas dimensiones, ¿no? Desde el nivel macro, es decir, arriba en la élite del sistema educativo, pero también la equidad debe de comprenderse a nivel micro, es decir, dentro de la escuela, dentro de los colectivos, con el profesor, con el maestro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora sí cómo se define la equidad. Y entonces Silvia dice que es partir del reconocimiento de que diferentes tipos de alumnos acceden a la educación básica con diferentes puntos de partida. Fíjense bien qué importante esto. Diferentes puntos de partida. Al hacerlo, se propone ofrecer apoyos diferenciales a fin de asegurar que los objetivos de la educación se logren de manera equiparable para todos. La equidad implica dar o más, apoyar más a los que más lo necesitan, y la equidad se verá también reflejada en la eficacia, ¿no? Aquí es donde yo les mencionaba cómo están interrelacionadas también las 4 categorías. Muy bien, entonces, recapitulando un poquito, para poder mejorar la educación, ya sea de un centro escolar, de un sistema o de un profesor frente a un grupo, se tiene que establecer el proceso de evaluación, forzosamente. Luego, para poder entender este proceso de evaluación, tenemos que también visualizar estos 3 grandes aspectos, como lo mencionaba Milagros al inicio, que serían condiciones, factores y las categorías. Mientras que los 2 primeros quedan un poco fuera del alcance de la escuela, el tercer elemento, que son las categorías, sí están dentro de la capacidad de accionar de una escuela, ¿ok? Y entonces, estas 4 categorías son la eficacia, la eficiencia, la relevancia y la equidad, ¿ok? Entonces son 4 categorías. ¿Qué nos lleva a implicar esto? Que en la medida en la que una escuela sea eficaz, sea eficiente, sea equitativa y sea relevante, entonces podremos afirmar que esa escuela tiene calidad educativa. En la medida que un sistema también tenga equidad, tenga relevancia, tenga eficiencia y tenga eficacia, entonces podremos afirmar que ese sistema educativo tiene calidad. Y finalmente, si un maestro en su grupo tiene equidad, tiene eficacia, tiene eficiencia y tiene relevancia, entonces podremos afirmar que ese profesor y ese grupo tienen calidad educativa. ¿Ok? No sé si quedó claro o tienen alguna duda o quieran mencionar otro comentario, muchachas. ¿Quedó bien claro? Sí. Todo muy claro, sí.
Espero que te sirva, Claudia. Tú que me mencionas que todavía no haces por ahí lectura, bueno, espero que te haya servido esto. Sí, Y pues gracias. bueno, ya no vas a tener pretexto para no hacer un buen trabajo, Claudia? Bueno, entonces voy a mostrarles a continuación lo que viene ahora en nuestra segunda semana de trabajo. Ya, de hecho, por ahí ya está abierta, ya está visible. Si ustedes por ahí ya entran a la plataforma, ya van a poder tener disponible la segunda semana. Y entonces nuestra segunda semana lleva por título La historia reciente de las políticas educativas y la estructuración del sistema educativo mexicano. Ahora nuestro propósito, perdón, será que ustedes analicen, perdón, la conformación y el desarrollo de las políticas educativas a través del tiempo y qué relación tienen con la estructuración de nuestro sistema educativo. Esta semana consta de 3 actividades. La actividad número 4, que se llama Historicidad de la Política Educativa, consistirá en que ustedes revisen el material número 5, que se llama Evolución del Ser. Y fíjense bien, van a analizar solamente a partir del 2.1.5, porque el material tiene más elementos, pero les voy a pedir que por favor ustedes empiecen a hacer un análisis a partir de este punto, ¿sí? Del 2.1.5 hacia adelante. Y con esto les voy a pedir que me hagan una línea del tiempo, ¿ok? Una línea en la que ustedes vayan plasmando los sucesos más importantes que a ustedes les parezca que fueron sucediendo en la educación de nuestro país, ¿sí? La actividad número 5 es también leer el material número 6, que es la estructura del sistema educativo, y una vez que ustedes lean esta estructura, que ustedes la analicen, les voy a pedir que me hagan, por favor, un mapa conceptual donde precisamente en una especie de diagrama me plasmen cómo está conformado el sistema educativo. Y finalmente la actividad número 6 es leer el material número 7, perdón, la actividad 6 es leer el material número 7, que lleva por título La federalización y el financiamiento de la educación, y en base al análisis que hagan, les voy a pedir que en un cuadro de 2 columnas que ustedes por ahí elaboren, me plasmen en la primera columna qué ventajas ustedes le ven a esta federalización de la educación, y en la columna de enfrente me pongan a manera de punteo qué desventajas ven todo esto de la federalización y el financiamiento de la educación, ¿ok? Por aquí les dejo los materiales en la parte de abajo. Aquí está el material 5, 6 y 7, y para que con esto puedan trabajar en sus actividades, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, Milagros, Claudia, de lo que van a realizar en la semana. No, parece que no, está muy claro. Muy bien. Yo también, Okay. parece que está claro, pero ya sobre la marcha. Bueno, Sí. ok. Ya Claudia pues ya lleva más tarea que se le va a acumular, entonces pues ya Sí, va a profe, tener y luego tengo sexto, imagínese, vienen los exámenes y estamos con las guías y, ay, no, ni me diga. y el concurso académico, ¿no? Calle, boca. Bueno, entonces, bueno, espero que le echen muchas ganas en la semana, tratar de hacer siempre a conciencia las actividades, porque bueno, esto les dará pauta para que puedan adquirir el aprendizaje. Y como siempre, pues bueno, ya saben que durante la semana si tienen alguna duda, alguna confusión, con toda confianza me pueden por ahí mandar un mensajito al WhatsApp y con mucho gusto les estaré apoyando. ¿Sale? Sí, gracias. Y bueno, pues entonces aquí terminamos la sesión. Muchísimas gracias, Milagros. Muchas gracias, Claudia. No hay nada. Espero que les haya servido esta sesión, de que hayan retroalimentado y que les
se les haya quedado algo, ¿no? De lo que vimos en esta sesión. Ok, entonces muchísimas gracias, Milagros. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y nos vemos la próxima semana, ¿sale? Sí, profe, claro que sí. Hasta luego. Bye, bye, Claudia. Bye, Milagros. Bye. Un gusto saludarte. Igualmente, Claudia. Ándale, bye. Que descanses, bye, bye. Igual.